Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola, bienvenidos una vez más a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy vamos a festejar lo nuestro, nuestra hispanidad. Por eso tengo de portada mi segundo libro, Mi Mestizaje Mágico, Nuestra Gran Herencia, que es un tributo a nuestra cultura. Los mexicanos y latinos en general somos esa mezcla de la cultura española y la indígena. Quiéramos o no, tenemos que aceptarlo. Este libro se encuentra en línea en Google Books, si usted desea accesarlo y leerlo. Es una experiencia familiar. Pero lo más interesante de todo es que en los Estados Unidos, este mes es el mes de la hispanidad. Le comenté hace unos días que fui al juego de Atlanta United, donde estaban festejando el Día de la Hispanidad. Por los panorámicos de las carreteras, se ven letreros en español promocionados por Hispanic Heritage Foundation, a quienes les agradecemos. Y me siento muy bien porque en los 4 años de administración del presidente Trump no se festejó para nada la hispanidad. Y es algo muy triste porque, como siempre lo he dicho, con todo respeto a este gran país, algunas personas solo nos toman en cuenta cuando se necesita el trabajo duro, cuando se necesita los votos, cuando se necesita la gente para hacer tal o cual proyecto. Pero ya en lo demás, háganse a un ladito hispanos o latinos. Y en este momento recuerdo que este gran locutor puertorriqueño, Geraldo Rivera, que él pudo entrar a NBC a tener un show hasta que demandó a la televisora. No lo querían aceptar. Bueno, y tiene una historia muy interesante. Actualmente contribuye con Fox News, tiene muchos puntos de vista, no todos son de mi aceptación, pero algo interesante es que escribió un libro que se llama Hispanic, o sea, hispanos, pero divide la palabra his, H-I-S, y panic en dobles colores. ¿Por qué razón? Porque el libro trata de que hay alguien, un alguien, de que es un él que le tiene pánico a la hispanidad desde todos los puntos de vista, electorales, políticos, nuestra mentalidad. De hecho, ya la comida latina ya conquistó el mercado de los Estados Unidos. Yo se los comenté en un artículo que publiqué en mi contribución en la revista Siempre, pues ya las tortillas y los tacos ya son parte de la cultura americana. Y aunque los americanos, que tanto les gusta ser prácticos, no lo quieran aceptar, el taco es el mecanismo de comer más fácil porque nació en la Revolución Mexicana, aunque los indios, los aztecas, ya comían una tortilla de maíz y la usaban para ponerle comida, pero esto se revolucionó, ahora sí valga la redundancia, durante la Revolución Mexicana. Las adelitas que acompañaban a los revolucionarios
les llevaban ya los tacos hechos, o sea, la comida sobre una tortilla, y como no había platos, por ahí mero se la comía el revolucionario. Entonces, es ya de acuerdo a los sistemas americanos de investigación, de cocina y de todo, el taco es la manera más práctica, más cómoda y más barata de alimentarse. O sea, en un taco usted lleva verdura, carne, o sea, lleva carbohidratos, proteínas, grasas vegetales necesarias para la salud, etcétera, calcio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que ya la aceptación del taco está en todo Estados Unidos, a grado tal de que hasta en las gasolineras hay taquerías. En muchas gasolineras en los Estados Unidos hay taquerías que te despachan tortas y tacos. Acá no puede haber tacos de la esquina. Hay unas camionetas muy reguladas que les llaman las loncheras y ahí preparan todo, pero llegan, tienen que limpiar, tienen que cumplir con ciertos estándares sanitarios y cuando se van tienen que volver a limpiar y la gente que lo despacha está obligada a tener uñas limpias, manos limpias, cabello cortado, guantes, tapabocas, etcétera, para hacer de ese manjar un buen platillo. Entonces, el mes de la hispanidad se combina con muchas cosas, no solamente del arte culinario, también se combina con aspectos de la música. Aunque hay muchos cantantes que han mezclado sus ritmos como Pitbull y mucha gente, respetados todos, queridos todos, hay otros que como don Antonio Aguilar y Pedro Vargas le cantó a varios presidentes de los Estados Unidos, pero dijo que nunca iba a dejar en mal el nombre de nuestro país. Bravo por mi paisano Pedro Vargas, guanajuatense, aquel que decía muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Otro muy reconocido, Revueltas, que él creó música clásica, Vals entre las olas. Don Antonio Aguilar se distinguió porque lo invitaron una infinidad de veces a Hollywood y nunca quiso hacer papeles de bandolero. Y con todo respeto regañó a Alfonso Arau, que les dijo, mira, ¿para qué vas a Hollywood? Solamente te ponen de bandolero. ¿Así? Yo no acepto ningún contrato. Bueno, el señor Arau merece nuestro respeto, hacía su esfuerzo y lo que sea de cada quien, hizo un buen papel en Hollywood. Y así, muchos latinos, Rita Moreno, ahora después de 60 años, se le hacen los tributos que nunca se le hicieron. Con aquella famosa película West Side Story, que es básicamente un musical muy bien producido y que ahora viene el remaking, precisamente coproducido con Steven Spielberg y supervisado por Rita Moreno con artistas jóvenes. Va a estar interesante. Además, leí en estos días, porque de los hispanos se habla solo en el mes de la hispanidad, después parece que las páginas del libro se cierran y no nos vuelven a escuchar ni a tomar en cuenta, sean demócratas, sean republicanos, sean quienes sean. Les interesa nuestro dinero, les interesa nuestra música, nuestra comida, que cocinemos muy bien, que las nannies lleguen a cuidar a los niños, que limpien las casas, que los jardines estén bien, que en la construcción se hagan los trabajos pesados, pero después se cierra el capítulo y ya no se vuelven a acordar de nosotros, lo cual me pone muy triste. Me dan ganas de cerrar los ojos y hasta llorar. Pero leí en ese artículo en el Wall Street Journal, muy interesante, que solo el 22% de las películas que se han hecho en toda la historia han incluido artistas latinos. La gran mayoría de extras, pocos con papeles estelares.
Y si nos vamos a los papeles estelares, serían casi el 2%. Entonces, a raíz de hace poco que algunos directores mexicanos, que tras un gran sacrificio lograron llegar a Hollywood, también otros argentinos, mis respetos, una lista ya conocida por todos, lo lograron y los felicitamos. Lamentablemente, por falta de apoyo del presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cine mexicano no se pudo mantener donde debiese estar. ¿Por qué? Les cortó el fideicomiso, les cortó todo el apoyo para la producción cultural y pues la verdad eso no se hace, señor presidente. Mucho más cuando hay el talento, cuando hay cineastas tan maravillosos en México, excelentes jóvenes buscando una oportunidad para actuar, escritores, no se diga. México es un manantial de escritores y de inspiración y de cultura que usted debe abrirles la puerta. Ese famoso Fondo de Cultura Económica, en el cual usted puso a su amigo Paco Ignacio Taibo, amigo de su esposa, con todo respeto, solamente está promoviendo a los amigos de su partido y de su gobierno. El Fondo de Cultura Económica no está haciendo el papel para el cual fue creado. Cuando Miguel de la Madrid fue director del Fondo de Cultura Económica, los estudiantes de todas las universidades que quisieran tenían acceso a talleres de escritura, tenían acceso a clases. Ahora lo pueden hacer virtual. No sé, no creo que se esté haciendo, pero debiese de hacerse. Y hacer concursos, un jurado y premiar a la mejor obra literaria. ¿Cómo? Publicándola. Publicándola. Y mucho más en el mes de la hispanidad. Nuestro mestizaje es una fuente inagotable de ideas, de historias, de cultura. Cuando yo veo las historias que hacen acá en Los Ángeles de La Llorona, aquella que gritaba, ¡ay, mis hijos! Y las de tanto personaje que existe, el padre sin cabeza en Guanajuato. A mí me la contaban mucho las nanas de chiquito. Decían que el padre sin cabeza se portó medio mal, embarazó por ahí a una muchacha muy conocida y nació el bebé, y para que no supieran de quién era el bebé, al padre fueron y le cortaron la cabeza y le enterraron por ahí. Y todas las noches salía por las calles de mi nativo Acámbaro, Guanajuato, el padre sin cabeza, y era la sotana caminando. Y es una de las tantas historias que existen, como la de La Llorona, el padre sin cabeza, la Carlota, que hasta hay un pastel que se llama la Carlota, muy tradicional en Guanajuato, haciendo referencia a las historias de adiós, adiós, mamá Carlota, narices de pelota, la esposa del emperador Maximiliano, que regresó loca o se tuvo que declarar loca para poder regresar a su feudo. Ya ven que ella provenía de familias reales, para pedir ayuda a Napoleón III y decirle que ayudaran, que no le retiraran el apoyo a Maximiliano. La historia de México es muy rica, muy interesante, muy madura. Bernal Díaz del Castillo, en sus crónicas de la conquista de la Nueva España, dice que Hernán Cortés no llegó inmediatamente con el primer dote de españoles. Hernán Cortés primero estuvo y se proclamó gobernador de Puerto Rico. Estuvo varios años ahí. Y de acuerdo a lo que he leído, supuestamente le dio una infección en los pies y alguien por ahí le dijo, mira, si agarras un barco con tus hombres
y te vas mar abierto derecho, vas a llegar a México, a la tierra mexica, todavía no se llamaba México. Y ahí te vas a curar porque hay unos indios muy sapientes de remedios. Y ahí va Hernán Cortés y llega y pues la historia se encuentra con los zapotecas, las caltecas, les pide ayuda para traicionar al pueblo mexica que ya era el que dominaba un pueblo guerrero. Y supuestamente la Malinil, que después le llamamos Malinche, de acuerdo al gran libro de la escritora, se me fue su nombre ahorita, pero la Malinil, hay una biografía muy bien hecha que relata cómo vivió algo que no fue un romance. La Malinche fue una traductora. Y pues Hernán Cortés, que le encantaban nuestras Indias, pues agarraba de vez en cuando lo que se le antojaba. Pero la realidad de toda esta historia es que Hernán Cortés llega a lo que fue la Gran Tenochtitlán por la fuerza. Y Bernardo Díaz del Castillo no todo el tiempo estuvo cerca de él. Bernal Díaz del Castillo escribía sus reportes que se los pedía la reina, la monarquía. Y recuerden que no eran los reyes de España. Esa monarquía pertenecía, aparte de lo que era la corona española, pero no fueron ellos exactamente en sí en conjunto, como España, quienes conquistaron. De hecho, el rey Felipe VI les aclaró recientemente al pueblo de México que él mantenía mucho su punto de vista de dejar sentir que en México se tenía que aclarar el aspecto en el que la corona española no tenía nada que ver, ahora que está tan de moda los dimes y diretes entre el presente gobierno y las autoridades españolas. Déjenme ver si encuentro la referencia. Y el rey Felipe VI, pues realmente tiene mucha razón al decir que no fue España exactamente quien se encargó de todas las matanzas. Además, nuestros indios hacían muchos sacrificios humanos. O sea, los indios, principalmente los aztecas o mexicas, tenían hasta canaletas en las pirámides. O sea, ellos tenían una plancha en la parte de arriba, sacrificaban a la mujer más bella y la sangre escurría y bajaba por esos canales hasta ciertos depósitos donde ellos ofrecían la sangre a los dioses. Eso no se menciona, ni lo tiene la pirámide que hizo Andrés Manuel López Obrador, muy mal hecha, por cierto, en el centro de la Ciudad de México. O sea, tenemos que ser muy conscientes de lo que se dice y de lo que se habla en cuanto al aspecto de la conquista, que es muy grande, es muy vasto. Yo no me atrevo a decir que soy experto. Yo por eso escribí una historia familiar, basado en lo que sé de mi abuela, que la están viendo en la foto. Le decían la India, sí, India, Refugio Sotelo, y mi abuelo, don Isauro Durán. Entonces, yo no me atrevo a hablar de la historia de México, pese a que por 2 generaciones atrás, o 3 generaciones atrás, o 4, no recuerdo en este momento, traigo muchas cosas en la cabeza, mi familia fue parte de la fundación de Arias de Guanajuato, y consta en las actas. Entonces, pues
es muy triste lo que ahora se comenta respecto a tanto dime y direte estoy buscando lo de la conquista, porque es un tema interminable y es un tema que cada día salen más cosas, escritores y mucha gente habla al respecto. Pero, pues sí, los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, eran los soberanos de Castilla, y eso el rey Felipe VI se los dejó bien claro a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Castilla todavía no era parte de España. Por eso tuvieron que buscar ayuda en un mercader marino portugués llamado Cristóbal Colón. Entonces, ¿cómo se le ocurre al gobierno, en boca de Andrés Manuel López Obrador, criticar, atacar y decir que España necesita dar la disculpa a los indígenas mexicanos? Ahora, de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés quedó muy frustrado al ver la manera en que las mujeres más preciosas, las indias más guapas, eran sacrificadas en la parte de arriba de las pirámides y su corazón era ofrecido por el emperador. Eso lo aprendí en los museos de niño. Hay museos maravillosos en México. De hecho, muchas iglesias tienen murales sobre estos hechos reales y son murales de hace más de 600 años, o sea, murales de antes de que llegaran los españoles. Hay gráficas rupestres en los cerros. Yo de niño iba a verlas. Una actividad muy interesante de niño en el sur de Guanajuato es que íbamos al Cerro del Chivo, todos con un desarmador a escarbar y a escarbar y escarbar, y encontrábamos vasijas y caritas de pequeñas esculturas hechas por los tarascos. De hecho, un señor alemán llamado don Waldemar Jursu, allá por los años 30, llegó a vivir a México en la era en que los alemanes y los ingleses tenían mucha inversión. Acuérdense que se disparó la revolución industrial y muchos capitales europeos vinieron a México a invertir por el aspecto del petróleo. Y resulta que don Waldemar Jursu no iba al cerro a escarbar, pero él dice que los indígenas de la región le llevaban las vasijas y las esculturas a vender. Y él por 5, 10 pesos les compraba 20 o 30. Cuando menos acordó, el señor logró juntar 20,000 figurillas prehispánicas, cuyo valor histórico no se ha comprobado porque no se les ha hecho a todas, algunas sí, la prueba del carbono 14. La prueba del carbono 14 es aquella que te da la antigüedad de cuánto tiempo tiene una pieza prehispánica. Pero no todas han podido, imagínense, 20,000 figuras, una por una, pues ¿a qué costo? De hecho, la exhibición que existe en el sur de Guanajuato, en Acámbaro, Guanajuato, en el museo no exhibe las 20,000 figuras. A lo mucho exhibirá 1,000 y 19,000 están empacadas o guardadas en una bodega. De hecho, hay mucha polémica porque algunas ya no se han localizado. Nadie sabe realmente qué fin ha tenido toda esa gran colección. Pero si usted busca en Google la vida de don Waldemar Jursu, ese gran alemán que radicó en Guanajuato, usted va a conocer perfectamente
toda la historia de su vida, de su background, de sus antepasados. Porque si hay algo que tiene Guanajuato es que es rico en cultura y en historia. Tenemos gente muy prominente en Guanajuato. No solamente José Alfredo Jiménez, de Dolores Hidalgo. A José Alfredo Jiménez le compraron un remolque de un camión, o sea, un carro casa, para que cuando viajaba en las giras de palenque en palenque, él no se distrajera y ahí se mantuviera escribiendo canciones. O sea, la disquera le interesaba mucho las canciones que él escribía. Entonces no lo dejaban salir. Por eso se hizo alcohólico José Alfredo. Y de hecho el alcohol, tequila, fue su inspiración. Ese charro que a todos nos gusta una de sus canciones, ya sea por un despecho, por un romance, por un amor perdido, una ilusión, pero siempre le cantó al amor, a la traición y a la muerte. Y siguen en el mundo sus canciones. O sea, lo más interesante de don José Alfredo Jiménez no es que fue guanajuatense, sino que viajas por cualquier parte del mundo y mariachis en Perú te cantan una canción de José Alfredo. Incluso se visten como José Alfredo y buscan uno que se parezca a José Alfredo Jiménez para que te la cante. No, lo más precioso es ver los mariachis en Asia, en Japón, China, Tailandia. Hay mariachis y te cantan las canciones con una gran dicción, con una gran puntuación, y les haces una pregunta y no te entienden, porque nada más se aprenden la canción de memoria, como nuestros mexicanos, que nos aprendemos canciones en inglés y a veces no, a mí me llegó a pasar de joven, no sabía ni qué decía la canción, honestamente. Entonces nuestra hispanidad conlleva muchas cosas. Nuestra hispanidad es una combinación no solo de razas, no solo de comida, no solo de vestidos, sino también de costumbres, de familias, de arraigos. Ya varios políticos españoles le han dicho a Andrés Manuel López Obrador que por qué está peleado con los españoles y hasta el presidente de España le llevó el acta de nacimiento de su papá y le llevaron en una carta su árbol genealógico, explicando apellido por apellido de dónde viene. Entonces, la hispanidad, así como apenas va entrando a lograr notoriedad en el cine, que es una máquina de ilusiones que permite preservar a futuro muchos talentos, muchos físicos de artistas preciosas, de hombres imponentes. Por ejemplo, la estatuilla del Oscar fue hecha tomada de una foto del Indio Fernández que se estaba bañando en un río, le tomaron una foto y esa fue su silueta. Hay muchas cosas que decir respecto a las grandes historias de mexicanos, de latinos, de hispanos en general. Y la palabra hispano es que se iba a hacer la primera celebración del mes de la hispanidad por parte del presidente Nixon, Richard Nixon, quien como diputado visitó Venezuela y fue apedreado por un grupo de estudiantes. Desde entonces no ha regresado ningún político famoso de los Estados Unidos a Venezuela. De hecho, la primera planta nuclear que existió en Latinoamérica se hizo en Venezuela, para que lo tengan los antecedentes. Ya no funciona, pero Hugo Chávez por eso requisó una planta de cementos mexicanos, porque la idea es rehabilitarla y ponerla a funcionar. Fidel Castro hizo puras tonterías, ese no sabía de energía nuclear, ni tampoco Hugo Chávez, es que no se las crea. Pero a lo que quiero llegar es que
Richard Nixon estaba preparando el mes de los latinos en general, pero él decía, no quiero una palabra que no deje afuera a los españoles, porque vean qué vergüenza, ellos fueron los que trajeron el idioma español al continente americano, incluso a la Florida. Estados Unidos tiene 4 o 5 estados nombrados en español: la Florida, Nuevo México, Texas, que es una palabra del español, Arizona, California, 5 estados. Y Nevada, 6. Entonces, Richard Nixon, contemplando todos esos aspectos como presidente, dijo, hagamos una palabra para el festejo que encierre todo, encapsule todo. Y alguien por ahí le dijo, bueno, a los españoles se les dice hispanos, vienen de España. Y ya le platicaron toda la secuencia del idioma y dijo que sea el mes de la hispanidad. Y los latinos y mexicoamericanos hablan español. Entonces, esa fue la situación que se tuvo que tomar muy en cuenta para lograr hacer este festejo. A las nuevas generaciones de latinos les pido de favor que no olviden la riqueza de su idioma. El idioma español es el idioma de los sentimientos, de los sabores, de los gustos. Y si me hago a un lado, les voy a poder leer un poco de la contraportada de mi libro, Mi mestizaje mágico, porque la referencia que yo hice en la contraportada no deja de ser interesante y se las digo a continuación. Dice, millones de mexicanos y latinos en general nos cuestionamos el porqué de nuestro mestizaje. Al leer Mi mestizaje mágico, nuestra gran herencia, usted podrá empatizar con sus antepasados y entender esa magia del origen de millones de familias de las que todos estamos seguros de sentirnos más orgullosos, de tener el origen de nuestras raíces en el encuentro de 2 culturas, 2 mundos que iniciaron hace más de 520 años. Los abuelos nos hablaban de España calificándola la madre patria, pero de inmediato nos aclaraban que México era su padre patria. En el nuevo milenio, los españoles siguen teniendo muchos intereses en México y pareciera que la independencia fue una anécdota para la historia, pero no para la economía, mucho menos para los que llevamos en nuestra sangre la riqueza de ambas culturas. Dicen que la sangre llama, y si la globalización nos obliga a compartir tecnología y productos, también, de cierta manera, nos ha llevado a expandir nuestro mestizaje a otros países. Es tiempo de dejarles a las nuevas generaciones un legado claro de sus antepasados y conservar las buenas costumbres, aprovechando la riqueza del lenguaje español, pedir a los hijos y nietos que lo preserven como un tesoro, pues es un lenguaje rico en amor, sabores semánticos, y nos permitirá heredarles lo que inició como la cultura de 2 mundos. Latinoamérica está viviendo un momento definitivo para el comercio y el desarrollo regional, convirtiéndose en el puente de encuentro de las culturas occidentales, europeas y orientales, y ya lo estamos viendo. Por favor, accesen en Google Books, libros Google,
Mi mestizaje mágico. Yo lo escribí y les hablo muy orgulloso. Distribuí 20,000 copias en papel y ahora lo puse en línea porque mucha gente me pedía, oye, dame un libro. Se acabaron en Amazon y ya no es mucha lata mandar las cajas y todo, y cuando son miles. En una ocasión vino una maestra, Leticia Treviño, a saludarnos y la entrada no podíamos abrir la puerta porque estaba llena de cajas de libros. Entonces, accesenlo en línea. Les invito, es de acceso gratuito y les va a ayudar mucho a entender nuestro mestizaje mágico, nuestra gran herencia. Se me ha agotado el tiempo, pero mañana los espero con Rogelio Ríos Herrán y otra charla de la noche, Palabras con Imagen. Hasta entonces, y también nos vemos en video y nos escuchamos en radio. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.